Buenos días. Bueno, la pancreatitis aguda es la complicación más frecuente tras una colangiopancreatografía retrograda endoscópica. Esta es una técnica endoscópica avanzada que nos permite acceder a la viabilidad y nos permite hacer tanto terapéutica como diagnóstico. Dentro de las estrategias terapéuticas que se pueden hacer con esta técnica endoscópica, pues se encuentra, por ejemplo, quitar piedras del conducto biliar, dilatar estenosis, colocar prótesis, etc. Para evitar esta complicación, que es relativamente frecuente en este tipo de técnicas, pues se han intentado investigar distintas estrategias profilácticas. Algunas de estas estrategias son el uso de stents pancreáticos o la administración de NSPER y procedimiento. Aunque parece que son las que están más estandarizadas, aún así no se ha conseguido reducir significativamente la incidencia de esta complicación. De hecho, en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos tampoco está del todo claro qué tipo de pacientes se benefician de administrar los antiinflamatorios. En algunos estudios se apunta que sobre todo serían pacientes con alto riesgo de desarrollar la complicación, pero bueno, no existe mucho consenso. Vale. Tampoco se sabe si la incidencia de pancreatitis aguda post-CPR podría reducirse con el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, es decir, no administrarlos en el momento en el que se va a hacer el procedimiento, sino si el consumo crónico de estos fármacos podría tener algún efecto. Y finalmente hay algunos estudios que sugieren que el uso crónico de estatinas podría reducir la incidencia de pancreatitis aguda en población general. Hasta ahora lo que se conocía, o un poco la evidencia que teníamos, sobre todo basada en series de casos o en casos publicados, pues era que las estatinas se asociaban con una mayor incidencia de pancreatitis aguda. Sin embargo, en los últimos años la tendencia es a pensar en lo contrario. De hecho, se publicó un metaanálisis de ensayos clínicos, de 21 ensayos clínicos que se hizo en el seno de la cardiología, y en el que después se evaluaba la incidencia de pancreatitis aguda en los pacientes consumidores de estatinas, y lo que se vio es que parecía que reducían el riesgo de incidencia de pancreatitis aguda. Y se hizo lo mismo con un estudio observacional con más de 3 millones de pacientes en Estados Unidos, y también se vio que se reducía la incidencia de pancreatitis aguda hasta un 70% de los casos. Y por eso pues decidimos hacer nuestro estudio. El proyecto STAR es un estudio internacional multicéntrico de cohortes prospectivo que está auspiciado por el programa educativo Páncreas 2000, que es un programa que intenta formar a jóvenes pancreatólogos europeos y que, aparte de darle formación teórica y también práctica sobre la pancreatología clínica, pues fomenta el desarrollo de estudios colaborativos. La hipótesis de nuestro estudio era que el consumo de estatinas y de ácido acetilsalicílico disminuye la incidencia de pancreatitis aguda post-TPR, y los objetivos eran evaluar la incidencia de pancreatitis aguda post-TPR entre usuarios y no usuarios de estatinas y estudiar el efecto de otros fármacos, fundamentalmente la aspirina, la relación entre el uso de las estatinas y la gravedad de la pancreatitis, y el efecto de otros posibles factores de riesgo, factores protectores frente a la pancreatitis aguda post-TPR. Incluimos pacientes desde julio de 2017 hasta marzo de 2018 en 7 centros de 5 países europeos: España, Italia, Croacia, Finlandia y Suecia. Para la selección de los pacientes se incluyeron aquellos pacientes sometidos a esta prueba, mayores de 18 años que firmaban el consentimiento informado, y se excluyeron a aquellos pacientes que rechazaban participar, pacientes con una pancreatitis aguda activa en los que no pudiéramos evaluar bien si el empeoramiento sintomático estaba en el contexto de esa propia pancreatitis o como consecuencia del procedimiento, pacientes que tuvieran una cirugía que alterara la anatomía biliar, aquellos pacientes en los que no se lograba alcanzar la papila durante el procedimiento endoscópico, o pacientes en los que la indicación para la CPR fuera un cambio retirada del este. Se recogieron variables que son las que aparecen aquí, fundamentalmente durante las primeras 24 horas después del procedimiento. Fueron datos clínicos, demográficos, relativos a la CPR y a la aparición de complicaciones. En el caso de la pancreatitis aguda, se utilizó como criterio de diagnóstico los criterios de Atlanta, que son los más estandarizados para el diagnóstico de pancreatitis aguda. En cuanto al análisis estadístico, se realizó un análisis univariante y multivariante mediante una regresión logística binaria en el que se incluyeron multitud de variables, más de 100 variables en total, y finalmente se hizo también un análisis post-hoc con un propensity score en el que intentábamos homogeneizar las características de los dos grupos, pacientes sin tratamiento con estatinas y sin tratamiento con estatinas, para de esa manera poder evaluar bien qué acción tenían las estatinas sobre la aparición de la complicación. Bueno, estas son las características basales de los pacientes. Si os fijáis, las diferencias que existen entre ellas son las que esperaríamos encontrar en relación con el consumo de estatinas. Los pacientes que tomaban estatinas eran pacientes más añosos,
había una mayor proporción de pacientes varones, el índice de masa corporal era superior y había más diabéticos. Este es el número de pacientes incluidos por cada centro y también la proporción de pacientes consumidores de estatinas. Como podéis ver, en la mayoría de los centros el porcentaje de pacientes consumidores de estatinas rondaba en torno al 20 o un 30%, sí, excepto en Alicante, que era superior, alcanzaba el 40%, y en Verona, que era del 7%. Estas son las indicaciones para el procedimiento, las más frecuentes la colangitis, la coledocolitias y la estenosis biliar por cáncer de páncreas. Y estas son algunas de las variables que analizamos. He querido traer aquellas que incluimos en el análisis multivariante. Decidimos incluir en el análisis multivariante aquellas variables que habían alcanzado la significación en el análisis univariante y aquellas que se consideraban como de riesgo alto según las últimas guías europeas. Como podéis ver aquí, las variables que alcanzaban la significación en el análisis multivariante fueron el consumo de alcohol, que aparecía como un factor protector, la esclerotomía previa, que también era un factor protector, el tiempo de procedimiento, los niveles de bilirrubina normales y la canalización del Bison mayor de una vez fueron factores de riesgo. Las estatinas no se asociaron ni con, no alcanzaron ningún tipo de asociación con el desarrollo de la pancreatitis aguda post-TPR. Tampoco encontramos ninguna asociación con el resto de medidas profilácticas empleadas ni con el uso de aspirina. Este es el propensity score. Aquí podéis ver cómo ambas poblaciones estaban homogéneas después de aplicar el propensity score y como podéis ver en la parte de abajo, en la parte de abajo podéis ver que la P es de 0.603, es decir, que tampoco se alcanzó la significación. No había ninguna asociación entre el consumo de estatinas y el riesgo de pancreatitis. Tampoco se encontró, la incidencia de pancreatitis fue del 6.1%, es decir, 70 pacientes desarrollaron la complicación. En la mayoría de las ocasiones fueron leves y como podéis ver aquí tampoco se encontró ninguna asociación entre el consumo de estatinas y una menor gravedad de la pancreatitis. Y las conclusiones son que el uso crónico de estatinas o de aspirina no se asocia con una menor incidencia o un curso más leve de la pancreatitis, que el abuso de alcohol y la esclerotomía endoscópica previa son factores protectores y que los valores de bilirrubina, la canalización del Bison repetida y la duración del procedimiento mayor a 20 minutos son factores de riesgo. Este es el artículo, se publicó en el Digestive Endoscopy este año, es un Q1 y bueno, participamos cuatro compañeros de este hospital afiliados al grupo de investigación en pancreatología clínica, que son el doctor de Madaria, el doctor Aparicio, Juan Antonio Casellas y yo. Muchas gracias.